Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas. Módulo 7. Efectos de la pandemia en los ODS. ¿Cómo se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la reactivación económica? Hola, buen día para todos, espero que estén bien. Vamos a empezar con este módulo número 7 de este curso virtual, conociendo los objetivos de desarrollo sostenible desde un enfoque empresarial. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Plata, soy consultor de Arco Consultores en sostenibilidad, soy ingeniero ambiental y bueno, espero que este espacio sea de todo el provecho y aprendizaje para ustedes durante este rato que los estaré aquí acompañando. En este curso, en este módulo, veremos la relación de los ODS con la pandemia y cómo ha sido o cómo se tiene esperada un plan de reactivación, en este caso pues aterrizado a Colombia. Vamos a dar un recorrido por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver unos datos de impacto, ya sea positivo o negativo, que tuvo la pandemia y sus efectos en cada una de las metas y en cada uno de sus objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a continuación, en esta primera parte, van a ser dos momentos. Esta primera parte va a estar relacionado con ese impacto, efectivamente, del COVID en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a generar un par de reflexiones iniciales. En este caso, vemos algunos de los ODS que han estado mayormente impactados. Digamos que toda la agenda se ha visto impactada, ya sea de forma positiva o negativa, por el COVID, por las restricciones que se han tenido en cuenta en cada gobierno local y nacional para tomar las medidas pertinentes. Ya hemos visto varios también, algunos ODS que tienen unos impactos tal vez no tan negativos. Sin embargo, todos, absolutamente todos, tienen algún tipo de impacto a nivel nacional e internacional. Aquí simplemente hay algunos, no están los 17 ODS. Vemos en el centro el COVID-19, y una reflexión inicial que hacemos es que finalmente todos los ODS le apuntan a uno mayor, que es el 10 de reducción de las desigualdades, en el que cada afectación que tiene uno de estos redunda en un aumento de las brechas de desigualdad en las personas, en la sociedad, ya sean temas ambientales, temas económicos, temas de trabajo, temas de educación, temas de paz, agua limpia, saneamiento, todos los temas, si hacemos como un análisis general, redundan y se canalizan pues en la reducción de las desigualdades a nivel social. Vemos más adelante, les vamos a mostrar un poco unos datos que sustentan, digamos, este primer análisis que hacemos. Entonces, ya entrando en detalle, aquí, digamos que en este recorrido que vamos a hacer el día de hoy, son unos extractos que hemos tomado del informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, incluso de 2020 en algunas ocasiones, de las Naciones Unidas. De aquí es muy importante pues, que hemos hecho una selección de unos datos para ustedes. Sin embargo, cuando quieran ingresar, ahí en las memorias les van a quedar el informe y las demás fuentes que utilizamos para este recurso, y ahí pueden consultar y pues, extender el conocimiento y la información en este tema. Entonces aquí vemos unos datos relacionados, vamos a ir en orden del ODS 1 al ODS 17, que ya los conocen muy bien. Vamos a dar, en este caso, vamos a hablar sobre el ODS fin de la pobreza, el primero. La tasa de pobreza mundial para el 2030 se estima en 7%. Digamos que la pandemia ha hecho que se frenen los esfuerzos por luchar contra la pobreza extrema. Esto quiere decir que ha habido un aumento por primera vez de la pobreza extrema en una generación. Es decir, las personas que estaban en condiciones de pobreza cayeron en un gran porcentaje hacia otro nivel más bajo de pobreza extrema. ¿Aproximadamente cuántas personas? Bueno, de 119 a 124 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema. Estamos hablando casi que de 2.5 Colombias, digamos hablando de proporción poblacional, cayeron en pobreza extrema en el 2020 a raíz también pues, de la pandemia y sus efectos. Eh, Como medidas de protección social, los gobiernos implementaron 1.600 medidas a corto plazo en respuesta al COVID. Unas tal vez no tan suficientes, otras sí. Sin embargo, pues vemos que no solamente está la misión en implementar estas medidas, sino realmente cumplirlas, y que cada uno de nosotros pues hace parte de esas respuestas, esas medidas que podemos hacer en respuesta al COVID-19 y a contribuir pues, a disminuir esa tasa de pobreza mundial. Aproximadamente, a pesar de esas medidas de protección social, aproximadamente 4.000 millones de personas siguen sin cobertura de esta protección social. Estas garantías pues, que hacen que la calidad de vida de las personas también aumente,
pues siguen sin cobertura. Pasamos al ODS 2, uno de los ODS también sumamente afectados sobre el hambre y la nutrición alimentaria de las personas. Digamos, si vemos aquí en la parte derecha una imagen muy interesante, dice pues que a nivel mundial entre 70 y 160 millones de personas pasaron hambre como consecuencia de la pandemia 2020. Si bien la pandemia, pues ya sabemos todos que retrasó las actividades económicas, pues esto redunda en que las prioridades cambian. Eh, la prioridad económica de las personas, pues también, digamos, tuvo un impacto, hizo que las personas que, digamos, tenían una nutrición, digamos, establemente o medianamente bien, pudiera caer hacia una insuficiencia mucho mayor. Aquí vemos un poco una tasa, unos datos anuales desde 2014, 2019, 2020, en el cual las personas que estaban en el 2014 en condición de hambre eran 607 millones de personas, luego aumentó 43 millones, siendo 650 millones de personas. En el 2020 se estimó que eran entre 720 y 811 millones de personas. Es un dato supremamente de impacto. Uno de los grandes impactos que tuvo la pandemia fue este tema del hambre. Acá otros datos que complementan y que complementan, perdón, este dato de hambre en el mundo, y es que aproximadamente 22% de los niños menores de 5 años tienen un retraso en el crecimiento precisamente por esta malnutrición que se ha dado. 5,7% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Eso es un dato, si bien es menor al retraso de crecimiento, igual es un dato de impacto. El sobrepeso no está solamente medido en cuanto a la cantidad como de alimento que está disponible, sino a las condiciones de los alimentos en los cuales están comiendo las personas, sobre todo los niños en este caso. Casi un tercio de las mujeres en edad reproductiva en el mundo sufren de anemia, en parte debido a las deficiencias nutricionales. Todos los suplementos, todos los alimentos que tienen, digamos, esas características eh, pues de fortaleza, digamos, pues fueron deficientes para las personas en el 2020. Se dio prioridad a otro tipo de actividades, tal vez que redundaron entonces en problemas de hambre a nivel mundial. Y aproximadamente 2.370 millones de personas carecen de alimentos o no pueden llevar una dieta sana y balanceada de forma regular. Entonces aquí vemos un poco la reflexión y es que eh, si bien las personas padecen de hambre, las personas que tienen acceso a alimentos no es suficientemente saludable y nutricional para ellos. Redunda en otros problemas como lo vemos, retraso en el crecimiento, sobrepeso, eh, temas de sufrimiento de anemia y carencia de alimentos necesarios para llevar una dieta sana y balanceada. Sin duda alguna, este tercer ODS ha sido de los más impactados, que es el de salud y bienestar. Sin duda alguna, pues sabemos que el COVID nos afectó a todos por temas de salud y además detuvo o revirtió avances en salud y ha acortado la esperanza de vida con la gran cantidad de personas que sufrieron de COVID, con las personas que murieron y las personas que pues tienen secuelas graves a raíz de esta enfermedad. Además, digamos, dejando de lado todos los efectos por el COVID, también se dice que se retrasó una década de avances en salud o se revirtieron estos avances en salud reproductiva, salud materna y salud infantil. ¿Por qué? Porque muchos de los esfuerzos se centraron en la prevención, en el manejo, en el cuidado del COVID y se dejaron de lado otro tipo de coberturas sanitarias o de enfermedades o de prioridades en salud, como la salud reproductiva, materna e infantil. Entonces, al darle prioridad, pues estas se ven afectadas. De igual manera, la falta de datos impide comprender el verdadero impacto del COVID-19, si bien cada gobierno ha tratado de llevar los datos, las cifras realmente al día y estar totalmente transparentes con las cifras. Finalmente, hay muchos datos que se pierden, ya sea por el manejo, ya sea por la falta de acceso a la información, pues esto representa que no se sepa realmente cuál es el impacto del COVID-19. De igual manera, el personal sanitario, que en algunas partes del mundo, incluso si nos vamos a Colombia, algunas partes del país, es escaso. El poco personal que había fue llevado al límite por la pandemia, exigiendo pues para estas personas un mayor riesgo, una mayor dedicación a los temas sanitarios, al cuidado, a los hospitales. Entonces pues fue llevado al límite y también incurre entonces en una afectación pues de salud mental para este personal sanitario, no solamente pues digamos, además del riesgo que están permanentemente por el contagio de esta enfermedad. Y se aumentó la inversión en cobertura sanitaria universal. Digamos que si bien hubo países, hubo gobiernos que implementaron mayores medidas para esto, pues también
aumentaron la inversión, sin embargo no es suficiente y seguir aumentando esa inversión en cobertura sanitaria a nivel universal es esencial para el manejo del COVID. Uno de los ODS que tal vez uno no ve como mayormente impactado es el ODS 4. Realmente sí tuvo un impacto muy importante. Digamos, si hablamos de educación, el cierre de escuelas y universidades durante el 2020 digamos, retomar y hacer la transición de una presencialidad a una virtualidad fue muy difícil para las personas. Hablamos no solamente de estudiantes, sino hablamos también de profesores, de todos los investigadores y demás. Pues esto hace que el aprendizaje sea interrumpido. Y además, aquí una parte súper importante que nos gustaría pues, hacer una reflexión, y es que, sobre todo en colegios, en niños de tempranas edades, tuvieron una pérdida de interacción humana. ¿Cuál es el mayor impacto de esto en las relaciones sociales que tengan los niños y que desarrollen a futuro sus habilidades, digamos, habilidades blandas, ¿cierto? Entre comillas blandas, porque realmente son muy importantes, pero esa pérdida de interacción humana hace que esas habilidades sociales también se hayan perdido, pues al estar todo el tiempo tras una pantalla en la virtualidad, ¿no? Entonces, es un impacto súper amplio que hay que también pensarlo desde esta perspectiva. En el 2020, más de los, bueno, 51% de los jóvenes de 112 países aplazaron su proceso de educación por temas claramente, principalmente financieros, otros por temas de que no se contaba con los elementos, por ejemplo, de virtualidad, ya sea computador, celular, internet, suficiente para continuar con el proceso de educación adecuado, pues se vieron obligados a aplazar el proceso de educación. De igual manera, y si hablamos de que hay infraestructura básica deteriorada en los países desarrollados, es más, estas brechas son mayores. Hablamos de que esas proporciones de infraestructura básica en las escuelas, del 100%, 56 solamente cuentan con agua potable, el 33 con electricidad y el 40 con el lavado de manos. Lo que es agua potable y lavado de manos, pues implica que tengan un mayor riesgo de contagiarse, de contagiar a los compañeros, a los profesores, al personal académico, al personal administrativo. Y electricidad, pues que se tenga dificultad a nivel para acceder, por ejemplo, a las clases que se manejan tal vez de manera simultánea, virtualidad y presencialidad. Entonces, un gran dato que destacamos acá es que COVID-19 eliminó 20 años de logros en materia de educación. Más de 101 millones o el 9% de los niños que están cursando de primero a octavo grado cayó por debajo de los niveles mínimos de competencia lectora. Pues todas las competencias, ya vimos un poco de las competencias sociales y blandas. Ahora esas competencias específicas como la lectora, pues se vieron también totalmente afectadas por las dinámicas que cambiaron, ¿no? Este ODS 4 también muy afectado, el ODS 5 igualdad de género, también es un ODS bastante afectado en el que hubo retrasos entonces en todos los avances que se habían logrado hasta antes del 2020 por lograr esta igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Un dato supremamente importante es que las mujeres constituyen el 70% del personal sanitario a nivel mundial. El 70% es un dato muy alto, lo que hace que las mujeres estén en mayor riesgo que los hombres en temas de infectarse por el COVID-19, ¿cierto? Aumentaron los reportes de violencia doméstica, intrafamiliar, al estar en el confinamiento y cambiar las labores, digamos, de las personas en las casas, cambiar las dinámicas, aumentaron los reportes de violencia doméstica, principalmente pues, las más afectadas son las mujeres y niños y niñas también. De igual manera, hasta 10 millones de niñas están en riesgo de contraer matrimonio infantil, lo que se aumentó también durante estas medidas de restricción y confinamiento. Y las mujeres actualmente ya dedican unas 2.5 veces más horas al trabajo doméstico y cuidados no remunerados que los hombres. Ahora, si le sumamos la pandemia en el que las mujeres son las cabezas de hogar usualmente, las que están pendientes de los hijos, de los adultos mayores, si hay en casa, pues sumémosle a estas 2.5 veces un poco más. Y son trabajos pues, no remunerados, ¿no? Entonces, muy importante que este aumento de la brecha se deba a esas consecuencias del COVID-19. Aquí simplemente unos datos para tener en cuenta ya un poco más de cómo nos están representando las mujeres en cargos directivos y en cargos nacionales públicos. Es que el 25.6% de las mujeres tienen, bueno, 25.6% de las mujeres tienen participación en los parlamentos nacionales, 36.3% en los gobiernos locales y 28.2% en puestos directivos. Vemos todos por debajo del 40%, es decir, más de la mitad son puestos ocupados por hombres. Entonces se frenó hasta la pandemia este tipo de representación de la mujer en cargos de alto nivel. Hablamos del ODS 6, agua limpia y saneamiento. Acá vemos tres datos de impacto.
Aproximadamente en el 2020, 2.000 millones de personas carecían de agua potable de manera segura. Aproximadamente 3.600 millones de personas carecían de saneamiento gestionado de manera segura, servicios de saneamiento básico, y 2.300 millones de personas carecen de higiene básica. Entonces vemos unos datos que realmente impactan, porque si bien todos en nuestras casas, los que estamos pues acá sentados reunidos escuchando y viendo esto, pues tenemos la posibilidad de ir a la oficina, de ir al baño y poder tener condiciones de higiene realmente básicas y necesarias para evitar la propagación del COVID-19, ¿cierto? Esta cantidad de personas es un dato realmente impactante que pone en riesgo pues, su salud. Hablamos de por contagio de COVID-19, pero también de otras enfermedades, ¿no? Entonces, pues, al carecer de esto, viven también por estrés, por escasez de agua. Estrés por escasez de agua significa que realmente pues, las condiciones son deplorables y que tienen que frenar sus actividades o poner en mayor riesgo su vida y su salud y la de sus familiares y cercanos por esta falta de recurso hídrico en este caso. Aproximadamente 129 países no están al día para lograr recursos hídricos sostenibles para 2030, que es, digamos, dentro de las metas es para 2030, hacer de esta gestión del recurso hídrico de una forma sostenible. 129 países no lo están haciendo o seguramente no lo van a lograr para 2030. Los esfuerzos se tienen que ir hacia garantizar este recurso que es tan importante para todos. Hablamos del ODS 7, tal vez este no es uno como que haya sufrido un impacto realmente directo, sobre garantizar el acceso a energía asequible y sostenible para todos. Sin embargo, como las prioridades cambiaron, todos los esfuerzos se centraron en temas de reactivación económica, en temas de frenar el contagio, para evitar pues, el COVID-19. Pues los avances y la investigación y el desarrollo tal vez de estas energías se frenó porque las actividades cambiaron, los intereses cambiaron. Sumado que 759 millones de personas carecen de acceso a electricidad. eh, y bueno, digamos, haciendo como una relación, porque ustedes saben que los ODS no están solos, no son independientes, sino tienen una relación directa con otros ODS. Si uno hace un análisis acá, el hecho de que 759 personas carezcan de electricidad, pues eso quiere decir que no tienen internet, no tienen acceso a la virtualidad y frenan todos sus procesos laborales, económicos y de educación principalmente, de ocio también, de recreación. Entonces, es necesario que el ritmo de la mejora de la eficiencia energética pues necesita acelerarse, implementar energías alternativas en sitios donde tal vez no llega la electricidad como la vemos hoy en día, sino que sea a través de paneles, a través de energía eólica, pues es necesario para una reactivación económica suficiente y sostenible, que ya vamos a ver un poco más adelante. De igual manera, pues acá un dato, que es un tercio de la población usa sistemas para cocinar peligrosos e ineficientes, entonces no solamente pues los pone en riesgo por una mala calidad de vida, sino realmente los pone en riesgo para tener problemas, por ejemplo, a nivel cardiorrespiratorio, por estar constantemente enfrentados a estos gases que emiten y esa contaminación que emiten esos sistemas peligrosos e ineficientes todavía. 2.600 millones de personas. Sin duda alguna, también este ODS 8 relacionado con trabajo decente y crecimiento económico, pues fue uno de los más afectados. Todos somos conscientes de que hubo recortes de personal en las empresas, hubo despidos masivos, hubo eh, aplazamiento de los pagos de las personas. Si hablamos de un dato de impacto, es que la pandemia provocó la pérdida de aproximadamente 255 millones de empleos de tiempo completo. 255 millones de empleos de personas que no tuvieron un ingreso seguro, un ingreso, digamos, sostenido o constante en ese tiempo y se vieron enfrentados a pues, buscar otras actividades o a rebuscarse entonces el dinero para poder subsistir. Cerca de 4 veces el número de empleos perdidos durante la crisis financiera mundial entre 2007 y 2009. 4 veces ese número fue lo que generó la pandemia. Adicionalmente, esto, digamos, aquí estamos hablando de empleo formal, pero si hablamos de economía informal, se dice que 1.600 millones de trabajadores hacen parte de la economía informal y que esta economía informal pues aumentó a raíz de la pandemia, porque las personas tenían que salir a rebuscarse pues el día a día, ¿cierto? ¿Qué quiere decir economía informal? Que no cuentan con una red de seguridad social principalmente, entonces no tienen garantías, no tienen, por ejemplo, acceso a un ARL, a una EPS, a estos pagos pues, de garantía social que tenemos los que tenemos un empleo de tiempo completo y formal.
Hay un dato muy importante también, es que los turistas, pues, no hubo tanto turista en 2020, 2021, hasta ahora se está volviendo a retomar el tema de turismo. Cayó aproximadamente de 1.500 millones de turistas en 2019 a 381 millones en 2020. Entonces, una cifra pues, realmente impacto que afecta claramente las economías de los países que son destinos turísticos. Colombia, por ejemplo, tiene un potencial turista muy alto, y dejó de recibir ingresos por este freno que generó la pandemia. Y adicionalmente, hemos hablado de escuchar de los ninis, de los jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, pues también provocó o provocará un aumento de los jóvenes que no tengan acceso a educación, a empleo o formación. Y es mayor, nuevamente aquí anidándolo entonces con el ODS de igualdad de género, hablamos que entonces esta brecha aumenta a 31.1% para mujeres y 14% para hombres. Para mujeres es mayor esta brecha. Hablamos del ODS 9, construir infraestructura resiliente y promover la industrialización inclusiva. Pues también se vio frenada porque precisamente pues las prioridades cambiaron. Entonces se dejaron de producir ciertos elementos que, pues digamos, la gente, que las personas compraban por dar prioridad al manejo del COVID-19. Si hablamos de un poco ya de la recuperación económica que se ha tenido a finales de 2020, los productos que impulsaron esa recuperación fueron los productos de media y alta tecnología, precisamente por ese cambio de la presencialidad a la virtualidad, en el que pues, nos obligaba prácticamente a que todos contamos con un buen celular, con una buena tablet, con un computador, con dispositivos pues, electrónicos y de tecnología que nos permitieran conectarnos para estudiar o para trabajar, incluso para conectarnos pues, con nuestros familiares en tiempos de restricciones. El transporte aéreo pues, fue uno de los más afectados, los pasajeros disminuyó la cantidad de pasajeros también, aproximadamente de 4.500 millones en 2019 a 1.800 millones en 2020. Claro, los viajes por trabajo, por estudio, las personas que estudian y tienen, por ejemplo, viajes a empresas, salidas de campo y demás, pues se vieron frenados por la pandemia y todo fue virtual. Mm, lo cual tiene posiblemente un efecto positivo que ya lo vemos en un ODS más adelante, y es sobre el ambiente, sobre las emisiones. Entonces ahí, dejo ahí la reflexión, ya ahorita lo pensamos en el ODS cuando lo lleguemos a hablar. Y aproximadamente casi 300 millones de personas, de los 520 que viven en zonas rurales, carecen de un acceso a carreteras en 25 países. Si bien eso es un problema de infraestructura, pues también las, las, las importaciones, garantizar como el acceso a estas zonas es difícil. Durante pandemia fue aún más difícil porque si bien, por ejemplo, el transporte de alimentos estaba limitado a los cascos urbanos, a las grandes ciudades, pues en esas zonas rurales fue aún más difícil, sobre todo pues en 25 países pues, que están en bajo desarrollo. Entonces, acá hay una reflexión y es que el aumento de la inversión en innovación y desarrollo, incluso en infraestructura e industria, pues es esencial para encontrar soluciones a crisis como la del COVID-19 y crisis futuras que seguramente tendremos que enfrentarnos como humanidad. Aquí claramente la producción de manufactura cayó totalmente como resultado de la pandemia, disminuyó aproximadamente un 6.8% en el 2020, una caída pues impresionante también de la producción mundial, que también pues generó despidos y generó diferentes consecuencias en el trabajo de las personas. Hablamos entonces de este ODS 10, que como al principio les mencionaba, es uno de los ODS que realmente se ven afectados por los demás, y es que aumentan las brechas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos menciona este informe que es probable que la pandemia revierta todos los progresos alcanzados en la reducción de la desigualdad desde la crisis financiera. Eh, Eso quiere decir pues, que a partir de una crisis financiera se redundan en impactos a nivel social, por ejemplo, y a nivel ambiental, que si bien están ligados, pues todos tienen un efecto en aumentar las brechas. Por ejemplo, por cada 100.000 personas, 311 son refugiados a nivel mundial. Las condiciones para los migrantes usualmente no son las más óptimas, sobre todo cuando hay migraciones forzosas por causas políticas, pues las prioridades cambian de los países. El tema de los países cambian y no le ponen como la mayor atención a los refugiados o a los migrantes. Por ejemplo, en 2020, 4.186 muertes y desapariciones se registraron en las rutas migratorias de todo el mundo. Rutas que ponen en riesgo la vida de las personas, porque pues son rutas en su mayoría pues no legales. Y se estima que el COVID-19 aumentará el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad o el nivel de desigualdad de los ingresos de las personas, en el que cero, por ejemplo, es que todas las personas del mundo reciben
como los mismos ingresos, y 100, dentro de esa escala, es que toda la riqueza se concentra en una sola persona. Aquí, en promedio, para los países con mercados emergentes y en desarrollo, aumentó un 6%. Entonces, pues también un dato realmente impactante que mide, por ejemplo, una de estas desigualdades, en este caso a nivel económico y de ingresos de las personas. Lograr que bueno, hablamos del ODS 11, de ciudades y comunidades sostenibles. Hablamos de que el 16% es la proporción media mundial de superficie urbana que está destinada a calles y espacios públicos. La meta era para 30% para calles y 10 a 15% para espacios públicos. De igual manera, pues al estar confinados, pues estos espacios públicos y abiertos no fueron como aprovechados en su momento. Y hoy en día, con toda esta reactivación, se ven cortos en países menos desarrollados. La pandemia empeoró la situación de los habitantes de los barrios marginales, las personas que viven en barrios con construcciones, digamos, deficientes de infraestructura que ponen en riesgo su vida, pues empeoró la situación, ¿cierto? Solo la mitad de la población urbana tiene acceso al transporte público, al fácil acceso al transporte público. Fácil acceso al transporte público significa que las personas tienen que caminar por mucho entre 5 y 10 minutos para conseguir transporte público. Entonces, pues digamos, si bien durante pandemia no usamos tanto transporte público, hoy en día con esta reactivación gradual, pues estamos necesitando el transporte público y si no es eficiente, pues realmente no estamos haciendo nada. Y muchas de las metas de este ODS, el ODS 11, todavía están con bajos niveles de cumplimiento. Por ejemplo, el transporte público, la presencia de habitantes en barrios marginales, entre otros. A raíz de la pandemia, 156 países han desarrollado políticas urbanas nacionales, pero solamente la mitad están en fase de implementación, lo que les decía anteriormente. Si bien hay políticas, si bien hay leyes, si bien hay normas y como planes de acción, como gestionados, no ni siquiera gestionados, están formulados, no están implementados. Es muy importante que, aparte de formularlos, pues que se implementen y se gestionen adecuadamente, sobre todo ahorita que estamos ya reactivándonos totalmente en todos los sectores de la economía. Hablamos del ODS 12, un poco ya entrando más a los ODS que están relacionados con el ambiente, con la producción, sí, con la producción y consumo a nivel mundial. Hablamos que entre 2000 y 2017 la huella material mundial aumentó en un 70%. La huella material hace referencia a la huella que tiene cada material de ser producido y consumido por las personas. Aproximadamente 1 millón de botellas se compran cada minuto. 1 millón de botellas de plástico se compran cada minuto. Y 5 millones de bolsas de plástico de un solo uso se tiran al mar o pues a los ecosistemas o son desechadas cada año. Entonces, vemos, por ejemplo, que la pandemia, si se fijan y si se acuerdan, hubo una época en la que todos pedíamos domicilios, pues por obvias razones, porque los restaurantes pues estaban cerrados, no podía salir y nos tocaba pedir domicilios. Piensen cómo cambió eso antes de pandemia, durante pandemia y ahorita que estamos nuevamente como retomando todo. Durante pandemia era gran cantidad de plásticos las que se utilizaban para proteger los alimentos, evitar el contacto, pues protegerlos también del COVID-19. Eh, Eso aumentó pues, la cantidad de residuos generados, ¿cierto? Y asimismo, pues, digamos, al poder, eh, digamos que también se aumentó el consumo de plástico en temas de agua, de botellas de agua. Y actualmente todas las hacemos. Digamos que este ODS está muy relacionado con estilos de vida de las personas. Entonces, de ahí es importante que pensemos y repensemos cómo estamos actuando hoy en día y vemos qué acciones podemos cambiar. Por ejemplo, para reemplazar las botellas de plástico, por ejemplo, para reemplazar las bolsas de un solo uso. En 2021, cada persona generó aproximadamente en 2020, perdón, generó 7.3 kilogramos de residuos electrónicos, de los cuales solamente 1.7 kilogramos fueron reciclados. En 2020 se estimó que se estarían consumiendo unos 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes mensualmente en todo el mundo. Posiblemente esta cifra de los guantes bajó, pero las mascarillas sí seguimos utilizándolas y seguiremos utilizándolas durante un buen tiempo. Entonces es importante mirar cómo lo estamos haciendo, si podemos reemplazarlas por unas, digamos, que se puedan reutilizar y lavar, pues para evitar el contagio también. Y en 2020 aumentaron los desechos peligrosos, aquí hablamos de elementos de protección personal, como vimos anteriormente, mascarillas, guantes y demás. Aumentaron también los residuos de productos electrónicos y farmacéuticos y las aguas residuales se vieron contaminadas también por el uso masivo de detergentes, desinfectantes y soluciones antimicrobianas que ponen en riesgo la salud de las personas y de la vida
marítima y acuática. Aquí era el ODS que les decía que tuvo tal vez uno de los impactos menos negativos durante pandemia, y es que, pues, hablamos del clima, cambio climático, las emisiones globales de CO2, de uno de los gases de efecto invernadero, pues más que afectan sobre todo este tema de calentamiento global, cayeron un 9% durante el primer semestre de 2020, debido a esta desaceleración económica. Pues se frenaron las importaciones, se frenó el transporte terrestre también de las personas, se frenaron los trayectos entre las ciudades, entre municipios, entre regiones, lo cual evitó, pues, que las personas utilizáramos los carros y que asimismo se liberaran gases de efecto invernadero como el CO2 al ambiente. Sin embargo, con esta reactivación, si no se hace de una forma sostenible, es posible que incluso estas emisiones aumenten considerablemente, ¿cierto? Aumentan las importaciones. Actualmente los puertos eh, están saturados de contenedores porque no da abasto las importaciones a nivel mundial, porque todos entonces con la reactivación empezaron a nuevamente reactivar sus economías, y pues asimismo el uso de los aviones, de los buques, de los barcos y de los mismos carros y transporte terrestre. Entonces, si bien bajó en el 2020, en el primer semestre, es posible que ahorita estemos aumentando aún más esas emisiones. Pues la crisis climática continúa avanzando. No solamente son estas emisiones las que afectan la crisis climática, acciones como la generación de residuos, la tala de árboles, la ganadería extensiva, son otros de los causas que afectan esta crisis climática. 25 de 154 países en desarrollo están formulando e implementando planes nacionales de adaptación al clima. Es importante, nuevamente, que se formulen, pero que se implementen y se gestionen adecuadamente. Hablamos entonces un poco del Acuerdo de París, que de hecho hace poco hubo la COP26, y hablamos de que la temperatura media mundial en 2020 se situó 1,2 grados por encima de la referencia del periodo preindustrial, que nos aleja de la meta de no exceder 1,5 grados del Acuerdo de París. Entonces, bueno, hay que repensar un poco cómo vamos a reactivarnos de una manera en la que, pues, no se genere mayor afectación al clima. Hablamos del ODS 14, ya nos faltan aquí pocos ODS de este recorrido que estamos haciendo. Igual, digamos, aquí hemos pasado con los datos principales que destacamos para su conocimiento, pero podrán ingresar en estos informes, en las referencias que están en las memorias, y ampliar, pues, la información. No es un misterio que también la generación de estos residuos que hablábamos en el ODS 12, pues llega en su mayoría a los océanos, pues los pone en mayor riesgo y en amenaza por contaminación plástica, ¿cierto? Colapso de la pesca. Entonces también hay varios informes en el que dice que la pesca también es la sobrepesca sobre todo, es muy, digamos, impacta negativamente en los ecosistemas, no solamente en la fauna, sino en los ecosistemas, también en la biología de los mares. La acidificación de los mares, la eutrofización. La eutrofización viene siendo cuando hay mayor cantidad de nutrientes presentes en el agua, genera que haya mayor cantidad de plantas presentes y no haya oxígeno disponible para los peces, que está generado por la cantidad de nutrientes. Por ejemplo, cuando hay un lago en el cual, digamos, tiene un cultivo aledaño, se genera gran cantidad de vertimientos con nutrientes, ¿cierto? Eso genera que, pues, crezcan mayor cantidad de plantas en el espejo de agua y no haya posibilidad de que el oxígeno disponible para los peces, por ejemplo, y es un problema. Y el calentamiento del océano también, por ejemplo, el derretimiento de los polos y demás, hace que, pues, se caliente el planeta y aumente el nivel de los océanos, y puede afectar a las ciudades costeras principalmente por este crecimiento. Y pues de ahí la importancia de cuidarlos, porque más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos para subsistir, no solamente como alimento, sino como actividad económica, pues la pesca. Cerca de la mitad de los países del mundo adoptaron iniciativas específicas para apoyar a los pescadores artesanales, que tal vez la pesca artesanal es de las buenas oportunidades y las buenas prácticas que se pueden optar, no tanto por pescas industriales, sino más por pescas artesanales, y además que tiene un impacto social súper importante. Hablamos que en promedio solamente 1,2 de los presupuestos nacionales se destinan a ciencias oceánicas. Eh, en países como Colombia debería ser aún más alto por el acceso y la disponibilidad que tenemos de dos océanos, ¿cierto? Entonces también poder enfocar este presupuesto nacional a investigación, a cuidado, a protección, pues es clave. Y más de la mitad de las áreas marinas clave de biodiversidad no están protegidas. Los países están empezando a hacer esfuerzos por proteger sus áreas, tanto terrestres como marítimas, pero vemos que más de la mitad todavía no están protegidas.
Vemos ahí como oportunidad también poder empezar a hacerlo ya que nos estamos reactivando nuevamente. Hablamos del ODS 15, de proteger y restablecer el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, ya hablamos del marítimo, aquí estamos más en el terrestre. Vemos que igual más de la cuarta parte de las especies evaluadas por la lista roja están en peligro de extinción. Inclusive pues a raíz de la pandemia, pues nuevamente la reflexión que hemos hecho también, las prioridades cambiaron. Eh, Llegar a controlar, por ejemplo, las talas de bosques en zonas lejanas y no tan fácil y de no tan fácil acceso. Si normalmente es difícil, durante la pandemia fue aún más difícil, o simplemente como la prioridad cambió, se dejó de hacer estos controles. Lo que aumentó, pues temas como deforestación, aumenta también la extinción de algunas especies que de por sí ya están en peligro. De igual manera, pues sí se han logrado algunos progresos en la gestión forestal. Sin embargo, de 2000 a 2020 se perdieron 100 millones de hectáreas de bosques en 2 décadas. Y si nuestro ritmo de consumo y de crecimiento sigue acelerado de igual manera, de una forma exponencial, pues está en riesgo de que esta cifra siga y siga aumentando. Se han destacado entonces estas áreas clave de biodiversidad, las que se protegen y para las que se utilizan para salvaguardar estas especies. Se han estancado esos progresos en los últimos 5 años. Aquí vemos unos porcentajes también importantes, que es el porcentaje medio mundial de cada área clave de biodiversidad cubierta por zonas protegidas. Solamente el 43% a nivel terrestre, el 42% de ecosistemas que proveen de agua dulce y 41% de ecosistemas de montaña. Todavía nos falta un montón para lograr la protección y el cuidado de estas áreas. Ya vamos por los últimos dos, este ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, está muy relacionado en este caso, en estos datos, hacia las personas. Por ejemplo, en 2020, los asesinatos de 331 defensores se denunciaron en 32 países, defensores de derechos humanos, representando un aumento del 18% desde 2019. Si bien los derechos humanos también se vieron bastante vulnerados en este tiempo de pandemia, pues asimismo las personas que lo estaban defendiendo se vieron afectados. La pandemia intensifica entonces el riesgo de explotación de los niños, como lo veíamos ahorita, el hecho de estar encerrados primero aumenta las tasas de violencia hacia los niños, pero también la trata de personas y el trabajo infantil, porque pues las personas tienen que de alguna u otra manera poder buscar trabajo y pues ponen a los niños a trabajar. Entonces de ahí esto aumenta también a raíz de la pandemia. Una de cada 3 víctimas de la trata de personas fue un niño. El trabajo infantil aumentó a 160 millones de personas, sí, 160 millones de niños. Y la inestabilidad y el miedo, que son unas de las situaciones que nos llevó a sentir esta pandemia, inestabilidad y miedo, como incertidumbre por lo que iba a pasar. Realmente, si bien no son el problema es lo que ocurre después, que es discriminar a las personas por proteger como lo propio, ¿cierto? Genera discursos de odio, no sé si vemos en redes sociales y en noticias, pues la cantidad de discurso de odio que se ve es tremenda. La xenofobia aumentó, entonces los migrantes al verse obligados a salir de sus países, pues llegaron a países para buscar una mejor oportunidad, pues se vieron afectados por la discriminación y la xenofobia, maltrato a los migrantes, violencia sexual y de género, y claramente el acceso limitado a los servicios de salud, que también afectaba los derechos sexuales y reproductivos de las personas, principalmente pues de las mujeres. Entonces, vemos una de las causas que tal vez uno no pensaría como, venga, esta raíz de la pandemia es así. Bueno, a raíz de la pandemia también se generan estas afectaciones en estos otros temas. Y ya para cerrar esta parte de este recorrido de los 17 ODS y los impactos que ha tenido el COVID en ellos, hablamos de este 17, que es Alianzas para lograr los objetivos. Casi la mitad de la población a nivel mundial no tiene acceso a Internet. Estamos hablando de alrededor de 3.700 millones de personas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que no hay forma de conexión, no hay forma para estudiar, para educación, para formarse, para trabajar. Y realmente en ese mundo no podemos solos, necesitamos ese tipo de conexiones que nos hacen poder progresar de una manera mucho más cercana y buscar pues, el desarrollo de las personas. Entonces, el Internet hoy en día, además, lo vemos como una prioridad, como una necesidad casi el Internet. Entonces, pues de ahí que la brecha también aumente a nivel de desigualdad. 63% de los países de ingresos bajos y medios bajos necesitan financiación adicional en datos y estadísticas. Lo que hablamos anteriormente es que si bien hay mucha información, todavía hay mucha información que hace falta.
Es decir, se tienen datos, se tienen estadísticas, pero realmente qué tan confiables son, qué tan completas son, si nos dan un estatus realmente de lo que estamos viviendo hoy en día, o realmente pues está muy lejano, muy, como con mucha incertidumbre. Entonces es necesario financiar más proyectos que pues permitan tener unos datos y unas estadísticas mucho más confiables. Acá es importante este dato y es que para 2026 se calcula que 85 millones de trabajos deberían realizarse desde los computadores. 85 millones de trabajos. Sin Internet no podríamos hacerlo, es necesario tener Internet para poder hacerlo. Y pues una parte tecnológica súper clave, tener acceso a computadores, celulares y demás, es súper clave. En países de bajos recursos, en países en vías de desarrollo, pues es necesaria la inversión extranjera. Esta inversión cayó hasta un 40% de 2019 a 2020, pasando de 1.5 billones hasta 1.5 billones, hasta un billón, perdón. Entonces vemos que pues, en países como por ejemplo Colombia, donde necesitamos inversión extranjera, es muy importante, pues cayó también a raíz de la pandemia, las prioridades cambiaron. Y algunos mensajes que nos deja el secretario general de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, aquí sobre este análisis que hacen en este informe, y es que los progresos, años de progresos y décadas se han detenido o revertido a raíz de la pandemia. La pandemia ha destacado, intensificado las desigualdades dentro y entre los países. La crisis del clima, de la biodiversidad y de la contaminación persisten a pesar de la pandemia. Aquí vemos como unos puntos que resumen muy bien todo lo que hemos hablado para complementarlo. La pandemia de COVID-19 sirve de espejo para el mundo. ¿Qué pasa? Que si bien es una de las situaciones más difíciles que hemos pasado en las últimas décadas, seguramente vendrán otros efectos, otras situaciones que nos pongan también como a nivel mundial a poder pensar en estrategias para pues, subsistir y poder afrontarlo, ¿no? Entonces, cuando él habla de que es un espejo para el mundo, sí tenemos que verlo como un ejemplo para estar preparado y afrontar situaciones futuras, tal vez no tan alentadoras para nosotros, pero pues ya sabemos cómo afrontarnos y nos unimos para afrontar. La resiliencia, la adaptabilidad y la innovación nos aportan optimismo. Si bien todos escuchábamos temas de tenemos que ser resilientes, adaptándonos, innovadores, pues esto nos lleva también a pensar en nuevas ideas, nuevas estrategias. Eh, pero también es importante que nos unamos y que los gobiernos también apoyen estos temas, por ejemplo, a los emprendedores que tienen sus nuevos negocios. Los ODS ofrecen una hoja de ruta, digamos, a partir de ellos es que se pueden plantear diferentes soluciones y cambios realmente transformadores en la sociedad, cambios que van a afectar positivamente a los temas ambientales, sociales y económicos. Entonces los ODS son una hoja de ruta, una carta de navegación sobre la cual los países deben navegar, implementar estrategias, los gobiernos locales, las empresas, incluso nosotros mismos como personas. Es fundamental invertir en infraestructura de datos e información. Hoy en día la información es la que mueve el mundo, los datos son los que permiten hacer un análisis y permiten estar preparados para el futuro. Entonces, de ahí la importancia en invertir en infraestructura de datos e información confiable y verídica. Y reconstruir mejor requiere un multilateralismo eficaz y la plena participación de todas las sociedades. No podemos solos, aquí haciendo un poco referencia a lo de ese 17 alianzas, pues finalmente no podemos solos, ni como país, ni como personas, ni como naciones. Entonces de ahí, pues un multilateralismo eficaz, que nos podamos apoyar en países también. Hay cuatro respuestas acá también que nos hace el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es que el COVID-19 no es un rayo de luz para el ambiente, es decir, no es un respiro, no fue una solución para el ambiente realmente, pero sí proporciona como una reflexión, un ímpetu para revisar nuestra relación con la naturaleza y cómo podemos construir un mundo mejor. De ahí salen cuatro respuestas, y es que la fase de la emergencia médica y humanitaria es ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos del COVID-19. Como vieron en datos anteriores, pues aumentaron, por ejemplo, la cantidad de residuos de plásticos, botellas, plásticos de un solo uso, mascarillas, guantes y demás. Pues es necesario también estar preparados para gestionarlos. Si bien se tienen planes de gestión de residuos, por ejemplo, hospitalarios y demás, y peligrosos, pues si bien no se esperaba tanto aumento como lo que se ocasionó durante pandemia. Entonces, desde ahí la importancia de que las naciones estén pendientes para gestionar estos desechos médicos. Se debe entonces producir un cambio transformativo para la naturaleza y para las personas, un cambio que como con estos ODS como hoja de ruta, pues se puede generar. Finalmente esos ODS están para mejorar la sociedad, las condiciones de las personas.
De asimismo, que si se mejora la relación con el ambiente, pues se mejora también la calidad de vida de las personas. Es importante garantizar que estos paquetes de recuperación económica, de reactivación, estos planes, estos programas, realmente no se formen o no se ejecuten o se implementen solamente para esta pandemia, sino realmente que sean, como lo decía el secretario anteriormente, pues crear una resiliencia para crisis futuras, para ocasiones donde nos volvamos a enfrentar a temas globales eh, y pues que estemos preparados para afrontarlos. Y finalmente se debe modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial, ponerle mayor atención a lo que está sucediendo con el ambiente. Si bien el COVID es una enfermedad de origen zoonótico, muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día también lo son. Entonces, de ahí la importancia de ponerle mayor atención y fortalecer esta gobernanza ambiental a nivel mundial. Digamos, ahí hablamos bastante de lo que ha sucedido en el mundo con esos ODS 17, con esos 17 ODS. Acá entramos a un poco solamente hablar de cómo ha sido el impacto en Colombia en estos ODS. Ustedes saben que Colombia pues, se adhirió y se ratificó como uno de los países a aportar al desarrollo y al cumplimiento de las metas de los ODS. De ahí pues quizás unas mediciones también importantes en Colombia. De hecho, también en las referencias van a encontrar un link, un enlace en el cual ustedes pueden ver una página en la que pues, el gobierno está comprometido con los ODS y se hace seguimiento a todos esos efectos, estos cambios y todas estas soluciones que hay para contribuir desde Colombia a los ODS. Aquí vemos unos datos también para que sepamos un poco cómo está Colombia en cuanto a estos ODS. Y es que el 64.5% de los indicadores de seguimiento en estos ODS tienen un efecto negativo, ya sea directo o indirecto. Únicamente el 11.1% de los indicadores tiene asociado algún tipo de efecto positivo. Seguramente aquí los ODS relacionados con el ambiente fueron los que tienen algún tipo o tuvieron algún tipo de efecto positivo. Y en términos relativos, los ODS 1, 2, 4 y 10 son los más afectados, es decir, los que tienen mayor porcentaje de indicadores con afectación negativa. Aquí vemos un poco cuáles son. De la totalidad de los indicadores del ODS 4, que es educación, y el ODS 10, reducción de las desigualdades, tendrán mayor efecto negativo. Tuvieron y tendrán mayor efecto negativo durante pandemia. Y del ODS 2 y del ODS 1 registrarán efectos negativos entre el 83.3% y el 80% de sus indicadores, respectivamente. Más del 80% de efectos negativos en sus indicadores. Y en términos generales, 11 de los 17 ODS tendrán efectos negativos en al menos la mitad de sus indicadores de seguimiento. Entonces vemos aquí una afectación muy, muy significativa en las metas de los ODS, en los avances que ha tenido el país para alcanzar las metas de estos objetivos. De ahí pues que lo vamos a hablar a continuación, que estos paquetes de resiliencia económica pues, realmente sean efectivos. Digamos, no solamente se vele por garantizar esa reactivación económica y mejorar la economía del país, sino realmente no dejar de lado avances que se han tenido en temas de educación, en temas de condiciones laborales, en temas de cierre de brechas de género, en temas ambientales también. Entonces aquí a continuación vamos a ver un poco qué se plantea desde el gobierno nacional en Colombia para una reactivación sostenible con unos ejemplos muy claros. En el COMPES 4023 se ratifica o se crea la política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente, llamado pues, Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia. Tiene un objetivo general que es desarrollar capacidades en los hogares, el aparato productivo, ¿cierto? La manufactura, el marco institucional y el desarrollo digital, para que en dos, digamos, plazos, corto y largo plazo, en corto el país pueda retomar la ruta de desarrollo antes de haber sido golpeado por el COVID y en el largo plazo transite hacia un crecimiento más sostenible e incluyente. Aquí hablamos entonces de dos cosas muy importantes y es que este COMPES o esta política está formulada casi que en un corto plazo presente actualmente de pues, poder restablecer y tomar esa ruta de desarrollo económico principalmente después de haber sido golpeados por el COVID-19, pero también se plantea a largo plazo pues que ese crecimiento se haga de una manera sostenible e incluyente y que pueda también responder adecuadamente a choques futuros o a afectaciones futuras. Entonces vemos ahí poco a poco cómo articulamos todo lo que hablamos anteriormente con este COMPES, con esta política de reactivación. Este es un complemento a la Estrategia Nacional para la Efectiva Implementación de los ODS. No está aislado, entonces de ahí la importancia también de poderlo traer en esta sesión donde estamos hablando de ODS, que esta política es un complemento a esa Estrategia Nacional. ¿Cuál es la inversión de esta política? Esta inversión asciende a
casi 144 billones de pesos para financiar 552 proyectos que están agrupados en los siguientes 5 compromisos y cada uno está conectado con diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Estos 5 grandes compromisos es generar empleo, crecer de una manera limpia y sostenible, estar comprometidos con las personas más pobres y vulnerables del país, comprometidos con la parte rural de Colombia, con el campo y paz con legalidad, y estar comprometidos por la salud de los colombianos. Ahí vemos básicamente en estos 5 compromisos que están agrupados todos los ODS, ya vemos cómo los agrupan y cuáles son las metas que tiene cada uno de estos 5 compromisos de esta política. El primero, que es compromiso con la generación de empleo, entonces vemos ODS relacionados como el 1, fin de la pobreza; 5, igualdad de género; 8, trabajo decente y crecimiento económico; 9, infraestructura, innovación y desarrollo; y el 12, producción y consumo responsable. ¿Cuántos proyectos aproximadamente pretende apoyar o financiar? 293. Temas relacionados con infraestructura vial, construcción de vivienda, acceso a tecnologías de información, comunicación en zonas rurales y apartadas, registro de predios rurales, apoyo en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, por ejemplo. ¿Cierto? Son algunos de los proyectos que busca financiar con este compromiso. Entonces ahí vemos unos ODS ya muy relacionados, muy directamente relacionados. Seguramente habrá otros indirectamente relacionados que también los toque. Hablamos del segundo compromiso, relacionado con el crecimiento limpio y sostenible, en el cual se pretenden financiar 32 proyectos relacionados con el ODS 8, ¿cierto? Trabajo nuevamente; el 9, industria, innovación e infraestructura; el 11, digamos aquí vemos uno nuevo que no estaba relacionado anteriormente, el de ciudades y comunidades sostenibles, también sobre el 13, acción por el clima, vida submarina; y el 15, vida de ecosistemas terrestres. Principales proyectos, digamos, al tener un crecimiento limpio y sostenible, hablamos de fuentes de energía renovable, claramente, proteger el medio ambiente, reforestación, gestión integral de recursos naturales estratégicos, marítimos y terrestres. Claro, ustedes dirán, hay una gran diferencia de alrededor de unos 260 proyectos de diferencia entre generar empleo y un compromiso con el crecimiento limpio y sostenible. Se espera que dentro de estos proyectos que generen empleo también pues, se haga de una forma limpia y sostenible, ¿no? Una reflexión que pues, debemos preguntarnos sobre esta política y es cuál es realmente la prioridad de esta política, si generar más empleo, generar reactivación económica o que se haga de una forma pues, limpia y sostenible. Ahí lo dejo como reflexión también. En el compromiso 3, relacionado con los pobres y vulnerables, pues se pretenden financiar también 142 proyectos relacionados con el ODS 2, hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 6, agua limpia y saneamiento; 9, industria, innovación e infraestructura; y 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces aquí relaciona mucho proyectos de superación de la pobreza, acceso a servicios públicos, vivienda digna, protección a la primera infancia y educación, construcción, extensión y optimización de redes de agua y alcantarillado. Mucho más social este compromiso. Hablamos del compromiso número 4 y este pretende implementar o financiar 77 proyectos relacionados con muchos de los ODS que vimos anteriormente, ODS, de los que tenía el compromiso 3, y es el ODS 2, hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 6, agua limpia y saneamiento; y 16, paz, justicia e instituciones sólidas también. A diferencia de compromiso con los más pobres, pues está mucho más enfocado en la parte rural, en aquellos municipios que han estado afectados por conflicto armado, en buscar la construcción y fortalecer la estabilización de la paz y darle continuidad al catastro multipropósito y los programas de agricultura por contrato, por ejemplo, para fortalecer también la ruralidad, que finalmente es la despensa de Colombia y de otros países también aledaños. Y finalmente, y no menos importante, el quinto compromiso, que es velar por la salud de los colombianos. Eh, Aproximadamente 7 proyectos. Hablamos de 3 ODS, hambre cero, salud y bienestar; y el 10, reducción de las desigualdades, con testeos masivos, por ejemplo, para el COVID-19 y otras enfermedades; campañas de comunicación para las medidas de autocuidado; mejorar la infraestructura hospitalaria en todo el territorio nacional; y el sostenimiento del capital humano en salud, que lo que veíamos anteriormente es que, si bien ya estaba al límite, se superó esa capacidad aún más durante pandemia. Entonces, estos son 5 de los compromisos de los cuales el gobierno tiene preparado con su política de reactivación.
Como ven, tocamos temas sociales, ambientales, de justicia, paz, alianzas. Entonces ahí vemos que es una política muy completa. Nuevamente está formulada, esperemos que se incluya pues, y se implemente de una manera realmente sostenible. Aquí hablamos de otras alianzas o iniciativas muy importantes a nivel Colombia, y es por ejemplo esta alianza por las pymes colombianas, por las pequeñas y medianas empresas colombianas. Se llama pues reactivación sostenible. El objetivo es que pues esta es una iniciativa que responde a la necesidad de impulsar la reactivación económica de pequeñas y medianas empresas de Colombia, que pues han sido de las más afectadas y que incluso son las que mayor cantidad de empleos generan a nivel Colombia, y las cuales pues, la mayor cantidad de familias pues viven gracias a estas pequeñas y medianas empresas. De ahí pues esta iniciativa tan importante para las pymes. ¿En qué departamentos está Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá y Casanare principalmente? Entonces, esta es una de las iniciativas. Y otra iniciativa, que es una alianza entre USAID, el PNUD y el Gobierno Nacional de Colombia, que se llama Reactiva Acción. Súper interesante esta, se la recomiendo también. Ahí les dejamos los enlaces para que pues, la revisen en mayor profundidad. Acá destacamos un par de cosas que nos parecen importantes que ustedes sepan, pero pues pueden profundizar aún más de cómo funcionan estas iniciativas. Esta iniciativa de Reactiva Acción tiene una inversión de 9.8 millones de dólares. El objetivo es apuntar al progreso económico de trabajadores informales, mujeres, jóvenes en situación de desempleo y población migrante. Entonces vemos que está muy socialmente relacionado con personas pues, vulnerables y en situación de pobreza. Tiene 4 componentes estratégicos. Nos vamos a entrar en el 4, pero pues veamos los otros 3. El primero es hacer un análisis socioeconómico para fortalecer las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar políticas de respuesta y recuperación, un poco también con análisis de datos, información, y que esto realmente permite implementar políticas pues, que satisfagan estas necesidades y velen por el bienestar de las personas. Otro componente estratégico, el número 2, es integrar a las comunidades y a los grupos poblacionales vulnerables y afectados en cadenas de valor locales. Eh, Esto también muy relacionado con la proveeduría de una manera sostenible, fortalecer al comprador local, incentivar la producción y el consumo de productos pues, de origen colombiano, que es importante para reactivar la economía. Eh, si bien las importaciones actualmente están aumentando, pues debemos también velar, y una de las formas en las que podemos contribuir a esta reactivación a nivel Colombia es velar y, bueno, más que velar, es comprar local. Es una de las formas más fáciles que podemos hacer, y es cuando vayamos al supermercado, miremos importado, nacional, vayámonos por lo nacional, y ahí seguramente estamos aportando más de lo que creemos. El tercer componente de esta alianza es crear puestos de trabajo que vinculen de manera equitativa a las mujeres, garanticen la producción sostenible y la protección del ambiente. Entonces aquí también vemos cómo se relaciona el ODS de igualdad de género, pues garantizando puestos de trabajo para mujeres, organizar producción sostenible, el ODS 12, y protección del ambiente, ODS 13, 14 y 15. Y acá es en donde nos queremos centrar un poco más, y es en el cuarto componente estratégico de esta alianza, y es fortalecer las capacidades empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas para que logren aumentar sus ingresos y su productividad. Aquí vemos cuáles son las rutas. Entonces vemos que son las guías prácticas, que realmente están al acceso, a la mano de todas las personas, que es un paso a paso para reactivar el negocio y descubrir nuevas formas de llegar a los clientes. Cierto que tal vez es uno de los retos también de pasar de la presencialidad a la virtualidad, abrir nuevos canales digitales, nuevas formas de comunicación y de relacionamiento con los grupos de interés, con los clientes y demás, es súper clave. Entonces nos plantean inicialmente 3 rutas, posiblemente se expandan a más rutas. Una de esas rutas, que pues, se puede acceder a este tipo de guías, es una ruta de hábitos digitales y empresariales. Entonces, avanzar a esa transformación digital del negocio, se recibe un acompañamiento personalizado, y esto permite pues, ampliar las oportunidades de cada negocio de las pequeñas y medianas empresas, que son las principalmente relacionadas en esta hoja de ruta. También hay un programa de desarrollo de proveedores, que es una estrategia integral para el crecimiento y el incremento de la productividad de las personas, mirar en la cadena de valor a quiénes se les está comprando, cuáles son los proveedores, y a partir de ahí fortalecerlos, afianzarlos y crecer de la mano con ellos, también es contribuir a este crecimiento y esta reactivación económica. De una empresa dependen muchas personas, no solamente los trabajadores, sino las familias y las personas que son proveedores y las familias de los proveedores. De ahí la importancia de poder fortalecer estos programas de desarrollo con esos proveedores. Y una ruta de microfranquicias para replicar modelos de negocio exitosos.
¿cierto? Puede ser un modelo pequeño, pero que pueda ser replicado y así poco a poco siga creciendo aún más. Entonces este era uno de los ejemplos realmente que queríamos mostrarles para la reactivación económica que ha tenido, que tiene pensado el país. Esta pues fue un camino, un recorrido que hicimos por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mirando los impactos, nuevamente pues destacamos algunos, no todos, si no necesitaríamos otras sesiones más para ampliar la información. Sin embargo, pues aquí en esta memoria les va a quedar la bibliografía, los enlaces de donde sacamos la información. Y bueno, y esperar que haya sido un espacio de reflexión, de conocimiento para ustedes y que nos podamos encontrar en otro espacio. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en alguna otra oportunidad. Que estén bien. Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas.